Lo prometido es deuda. Aquí te traigo entonces dos ejemplos. Vamos a ver las 5 gráficas y te las voy explicando. Vamos a ir revisando sobre todo los elementos que debes de incluir. Bien, entonces, primero te voy a presentar los datos para que te familiarices un poco y veas, estos son 40 alumnos de una clase que han obtenido las siguientes puntuaciones en el examen de física. La puntuación va de 0 a 50 y está dividido en distintos intervalos. Aquí ya están señalados y de hecho estos datos ya están organizados aquí. De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, así vamos de 5 a 5 como debe de ser, siempre conservando la misma anchura o amplitud de cada intervalo. Además, pues puedes ver que pues ya están divididos, estos serían en 10 intervalos. La siguiente columna son las marcas. La marca es el valor intermedio de cada intervalo. De 0 a 5 el promedio es 2.5, de 5 a 10 es 7.5, es el valor que está a la mitad. Después puedes ver las frecuencias y como puedes observar la suma es 40, esa es la frecuencia absoluta. La siguiente, también como puedes observar la frecuencia acumulada, se va acumulando la anterior hasta que en la última se acumulan los 40 datos. La siguiente es la frecuencia relativa, que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre 40. Aquí será 1 entre 40, 1 entre 40, 3 entre 40, 3 entre 40, etc. Y esto lo vemos en decimal. Es más fácil de entender. Por ejemplo, en esta de 25 a 30 hay un 15%. En esta de 35 a 40 hay un 25%. Entonces, así es como podemos observar. La de mayor frecuencia, precisamente esta de 35 a 40, me da un 25%. ¿Okay? Y la última es la frecuencia relativa acumulada que podríamos utilizar en la ojiva. Vamos a ir revisando entonces sus gráficas. Empezamos con el histograma y este histograma yo ya te puse aquí lo que debe de contener. Datos de identificación, título principal, aquí está arriba, puntuaciones del examen de física y también en los ejes, puntuación en el eje de las X, que esa es la variable, y en el eje de las Y puedes poner frecuencia o número de alumnos. El punto 2 es que el ancho de las barras debe de ser constante. Si es en intervalos, debe estar marcado límite inferior y superior. Y si es el valor, entonces es en medio de la barra. Entonces aquí están marcados inferiores y superiores. De 0 a 5, el siguiente de 5 a 10, de 10 a 15, etc. Te fijas que son intervalos marcados, son constantes, ¿sí? La misma separación entre ellos. Aquí no dejamos eso del acordeón que había mencionado en el video anterior porque estoy empezando de 0. Por lo tanto, no es necesario. Número 3. Frecuencias marcadas debidamente con escalas proporcionales. De 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, es decir, que sea constante. Aquí está marcada de 2 en 2. Y se señala la contracción de la gráfica. El acordeón sí se requiere, en este caso no se requiere. Y hay que colorear la gráfica. Puede ser a un solo color o utilizando varios colores. El polígono. Datos de identificación del polígono en la parte superior es su título, también en los ejes. La separación de los valores es constante, lo mismo que vimos con el histograma. Deben de estar señalados los límites inferiores y superiores, o bien las marcas. ¿Recuerdas que en el histograma o en el polígono también en lugar, por ejemplo, de 0 a 5, aquí podríamos haber marcado 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, etc. Las frecuencias marcadas debidamente con escalas proporcionales, lo mismo en el eje de las Y. Y el polígono se señala la contracción de la gráfica si se requiere. Aquí no es necesario porque empezamos al 0. Y recuerda que después de unir todos esos puntos, al final tienes que unir el primer punto hacia el límite inferior del primer intervalo, en este caso sería el 0, y el último punto al 50. De tal manera que así se cierra el polígono. La ojiva. La ojiva
los datos de identificación de la ojiva, como es su título, y los ejes, límites superiores de puntuaciones, aquí se le puso así, o simplemente puntuaciones, y en el eje de las Y es la frecuencia acumulada, y observa que va marcado de 0 a 10, a 20, a 30, a 40, y ahí hicieron unas pequeñas marcas precisamente para realizar la parte como proporcional, ¿sí? Pero en sí se ve bien marcada con valores constantes. Recuerda que esta ojiva es con la frecuencia acumulada o relativa acumulada. Aquí recuerda que eran 40 datos, por eso va de 0 hasta 40. Y en el eje de las X es el límite superior. Y va de 0 a 5, entonces ahí se ve que el primer punto está a partir de 5. También te decía que la ojiva se tiene que ver así, como en subidita, como en una escalera, como en una pendiente. Esa sería la ojiva. Las frecuencias marcadas debidamente y se señala la contracción de la gráfica o acordeón si se requiere. Aquí pues no es tan necesario porque siempre estábamos en 0. La separación de los valores es constante y si es con intervalos debe estar señalados los límites superiores, lo que te mencionaba. La unión de los puntos debería ser con regla, no a mano alzada. Y por último, para este ejemplo vemos sus gráficas circulares. Son de dos tipos. Una es en el orden en el que aparecían en la tabla y si observas, marcamos el primer valor aquí a partir de las 12, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, etc. Así están en este sentido de las manecillas de reloj, de tal manera que yo acercándome al 0 otra vez, aquí están los valores o los alumnos que sacaron mayor puntuación, los de 40 a 45 y los de 45 a 50. Si quieres agregar el porcentaje que corresponde a cada uno, que viene siendo la frecuencia relativa y de hecho es con esa con la que se construye, pues lo puedes agregar, pero lo más importante aquí es que señales la variable. Entonces, datos de identificación de la gráfica circular del pastel, del título, ¿sí? Y en este caso también tienen que señalar los sectores, o sea, estas áreas las tienes que señalar, es decir, la variable. Área que corresponde a la proporción que guardan los intervalos de clases y debe ser trazada con compás y transportada. Colorear también tu gráfica circular, que colorearla. Esta es una. La otra gráfica, como puedes ver, se presenta en el orden de mayor a menor, pero porcentaje. Observa que de las 12 hacia la derecha, aquí está el que habíamos mencionado que tenía mayor porcentaje, 25%. Ahí vas a hacer, recuerda, reglas de 3. 100% son 360 grados, entonces 25% pues son 90 grados. Si resuelves esa regla de 3, sabes que tienes que trazar, medir aquí 90 grados, eso es lo que se ve, la cuarta parte, esos 90 grados. Y así te vas. En la siguiente, menor área, 17.5, 15, 10, 7.5, etcétera, hasta las más pequeñas que son de 2.5%. Entonces, esa es la otra forma de construir la gráfica circular. Vamos a ver otro ejemplo con su circular. También primeramente te presento los datos. El primer intervalo de 350 a 379. Si te fijas, deja una unidad de separación porque el siguiente empieza en 380 y 409. Y vuelve a dejar una unidad de 410 a 439, etc. Estos son los intervalos y sus frecuencias 3, 8, 10, 13. Estos son como pequeñas porque se observan las demás, son muy altas, 33, 40, 35, 30. ¿Sí? Aquí hay áreas mayores. Y eso se ve con la frecuencia acumulada, también con la frecuencia relativa
mayores porcentajes, aquí se ven en la relativa y relativa acumulada. Aquí te puse estas dos tablas que son en realidad lo mismo, pero es para que veas que es preferible que estés utilizando más decimales, porque luego con 2 no sale y luego si redondeas puede haber algunas variaciones. Vamos a ver las gráficas. Está el histograma y lo que te decía, puedes construirlo, pero debes de escribir su título, aquí uno sí lo tiene, debes incluir los títulos en los dos ejes, aquí nada más uno lo tiene, el otro no. Entonces te voy marcando errores que estoy observando aquí. Este no empieza en 0, por lo tanto sí hay que agregarle el acordeón. Aquí está agregado del lado izquierdo de las barras, aquí también, y se ven bien los dos. Una está construida de 3 en 3 en las frecuencias y la otra está construida de 5 en 5, pero si te fijas es constante, en esa parte están bien las dos. Y ya sea que marques los límites inferiores y superiores o, como se ve aquí, que escribas el intervalo completo, aunque como son números de 3 cifras se complica un poquito la escritura. Recuerda que también estas lo que puedes hacer es agregar las marcas. La marca es la que puedes agregar debajo de cada barra y podría ser un poquito más fácil. El polígono, aquí están dos ejemplos, pero si te fijas es prácticamente lo mismo. Una escala de 3 en 3, la otra de 5 en 5. Su acordeón de las dos debe estar señalado porque no están empezando en 0. La unión de los puntos, y los puntos subieron desde las marcas. Observa que si está 350 y 379, a la mitad está subiendo ahí el valor, aquí a 3, aquí también se ve que es a 3 es menor a 5. Ahí están, que después se unen al eje de las X por ambos lados, al inicio y al final. La ojiva también, que se tiene que ir, se ver así en su vida. Lo que te mencionaba es que yo veía los 4 primeros intervalos con una frecuencia muy pequeña, por eso la pendiente aquí no está tan pronunciada. Pero si observas los 4 últimos puntos, la pendiente se incrementa mucho, es decir, por un poco que avanzo en X, se incrementa mucho en Y. ¿Sí? Ahí me está denotando que la frecuencia es muy alta. Recuerda agregar los títulos en los ejes, eso es lo que faltaría aquí. Muy importante para yo observar mi gráfica y saber de qué se trata. ¿Sí? Si nada más dice ojiva, pues nadie sabe de qué se trata, a menos de que veas la tabla de la frecuencia. Y pues la intención de las gráficas es no requerir de otro elemento, sino que con una única gráfica te dé toda la información. Y vemos las dos gráficas circulares en sus dos formas. La del lado izquierdo es en el orden de la tabla, de 350 a 379, de 380 a 409. Ese es el orden en el que van aumentando los valores de mi variable, 360. Esta es la última. Y la del lado derecho, como puedes ver, empieza a las 12 y empieza, está un poquito desviada, pero empieza con el área mayor. ¿Sí? Tiene que ser el área mayor y luego va a ir disminuyendo de tal manera que del lado izquierdo ahí encontraré las de menor porcentaje. Muy bien, pues estos son dos ejemplos que te quería mostrar para que sepas construir tus gráficas y qué elementos tienen. Por eso también agregué ahí esas anotaciones en cada uno. Espero que te sirva. Y pues seguimos trabajando. Cuídate mucho, aprender mucho y nos vemos pronto.